Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Ocupe su lugar. Yo leía esta parte de la escritura y me emocionaba. Porque Dios usó a Pedro para expresar que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. El tema se llama el misterio de una vida cristiana que pueda agradar a Dios. Y yo quiero empezar desde este punto diciéndoles que podemos servir todos, porque cuando hablamos de servirle a Dios pensamos que todo involucra un servicio al Señor dentro y fuera de la iglesia. A veces no estamos sirviendo a Dios. A veces estamos participando en un sistema. Pero hoy tiene el Señor que abrir nuestro entendimiento para que comparemos entre participar en un sistema y servir a Dios. Y son dos cosas sumamente diferentes. ¿Quién dice amén? Aquí el apóstol Pedro testificaba algo sumamente importante. Y cuando Pedro hablaba, no estaba hablando, hermano, a la ligera. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Hoy la iglesia necesita algo especial. La palabra de Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Hay un misterio en esto. Pensamos que involucrándonos en ciertas cosas de la iglesia, aunque sea algo que nos imponen hacer y no tenemos a veces la voluntad de hacerlo, pensamos que estamos agradando a Dios. Hoy quiero que sepas que no es así. Servir a Dios es un ministerio. Servir a Dios es agradarlo a Él. Es hacer todo lo que está en nuestras manos. A veces el ser humano dice: voy a hacer todo lo imposible por estar ahí. Nomás confórmese con hacer lo posible, y lo imposible déjeselo al Señor, que es el que todo lo puede hacer. Solo haga lo posible. El tema es que no hacemos lo posible y nos estamos comprometiendo a hacer lo imposible. Y esto es así. Para servir a Dios, Dios nada más quiere que hagas lo posible, lo que en tu nivel, en nuestro nivel está, poder hacer. Podría mencionar muchas cosas: llegar temprano, asistir al culto, darle todo el día al Señor, porque pues, ay, es mucho tiempo, ¿verdad? El Señor nos da de comer todos los días de la semana, pero le damos medio día, porque no le damos todo el día. A ver, ¿cuánto tiempo estaba hablando hace rato con Mauricio? El Señor lo alcance con su palabra, ¿verdad? Luego dice que no lo menciona, hoy lo menciono, que el Señor lo alcance con su palabra y que sea restaurado en su mente, le ponga algo ahí en la mente, sobre todo su palabra. Amén. Pero estaba platicando con él, hermanos. Le digo, lo que hacemos es poco tiempo. Es que es demasiado tiempo, dice. Yo creo que llegamos y ya está con el reloj. Es demasiado tiempo. Y le digo, es poco tiempo comparado con el tiempo que Dios nos ha dado. Es poco tiempo. Es 1 hora. En la mañana, ¿cuánto tiempo estamos? 11. ¿Cuánto? ¿De la mañana? En la mañana son 45 minutos de cantos y exagerado 45 minutos, porque a veces es media hora, 45 minutos. Y en la tarde es 1 hora. Ahora, si nos quedáramos, que no todos lo hacen, desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿cuánto tiempo es? 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 6 horas y media, más o menos, más o menos. Y el día tiene 24 horas. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero reservarás un día para adorar a Dios. ¿Qué huele? Pues creo que sí le debemos muchísimo tiempo al Señor. Así que hoy hay un misterio en todo esto, mis amados hermanos. La iglesia necesita reaccionar.
Darse cuenta que servir a Dios va más allá de lo que nosotros hemos podido comprender hasta el día de hoy. Y esto es porque no se nos ha revelado por el Espíritu Santo cómo se le sirve a Dios. Es importante que entendamos esto. Es un hecho muy claro que muchas personas en la iglesia cristiana porque me incluyo, hemos recibido la maravillosa oportunidad, el honroso o la honrosa oportunidad de servir en algún área en la casa de Dios. Ustedes y yo. Es algo honroso. ¿Quién dice amén? El decir voy a servir al Señor es algo maravilloso. Es estar en los planes de Dios. Y es una realidad que muchos de nosotros hemos recibido esa honrosa oportunidad de venir a servir a la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuántos podríamos estar seguros? Escuche la pregunta. ¿Cuántos podríamos estar seguros de que nuestro servicio le está agradando a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos podríamos asegurar con toda certeza y confianza que nuestro servicio es agradable y deleita a Dios? ¿Qué le parece? ¿Quién dice amén? ¿Quién puede decir que le agrada a Dios en todo lo que hace? ¿Qué necesita, hermano? Escuche lo que le voy a decir. ¿Qué necesita un dirigente de culto? ¿Qué necesita un pastor? ¿Qué necesita un maestro? ¿Qué necesita un levita? ¿Qué necesita un apóstol? ¿Qué necesita un misionero para poder agradar a Dios? Necesita tener al Espíritu Santo. Porque lo que es de la carne, pues está en la carne. Y lo que es del Espíritu proviene de Dios y agrada a Dios. Si no estamos 100% en la presencia del Señor, nuestro servicio se convierte en una actividad pasajera. Si yo vengo y me desvivo y hago y voy y vengo, pero mi vida no ha sido restaurada, renovada, restaurada por completo por la sangre de Cristo, yo tengo un problema y no puedo agradar a Dios. Necesitamos entender que para que nosotros podamos agradar a Dios tiene que pasar un hecho, escuche lo que le digo, sobrenatural en tu vida. ¿Quién dice amén? Es un evento sobrenatural en el que interviene aquel Dios todopoderoso, el único que es experto en las cosas imposibles. Él cambia el carácter de aquella persona que nunca pudo hacerlo. Él cambia el hábito del vicio en una vida restaurada para jamás volver a caer en eso. Él es el que cambia las palabras que maldecían a los demás en palabras que bendicen, palabras nuevas, restauradas. Pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos agradar al Señor. ¿Quién dice amén? Así que todo lo que necesita una persona que sirve y ministra en los atrios del Señor, lo que requiere no es tener un intelecto del nivel supremo, sino lo que necesita es tener al Espíritu Santo. Porque Dios usó de lo peor, de lo más ignorante, para que su nombre sea glorificado en ellos. ¿Quién dice amén? Sigan haciendo ojitos y los voy a levantar a leer a todos, A ver, hagan esa práctica, abran y cierren sus ojos. Eso, así, muy bien. ¿Ya se fue el sueño? Pónganse de pie, por favor. ¿Listo? Ya, ahora sí ya se puede sentar. Sé que hace calor, hermano, es normal. Hace calor. ¿Por qué siempre que se habla de un ministerio, escucha lo que le voy a decir, por qué siempre que se habla de un ministerio, casi siempre que se habla de un ministerio, lo primero que se piensa es en perfeccionar la actividad que desempeñamos o fortalecer el intelecto? Quiso ver a Jesús
Fíjese, es que sabes una cosa, es que tienes que servir a Dios. Hay grandes predicadores que dominan perfectamente la técnica de la predicación, la elocuencia, saben dirigirse a la iglesia, atraer su atención, a veces sin gritos como uno es limitado, ellos tienen otras técnicas muy diferentes y necesitan, y les toca predicar y agarran un diccionario, una buena Biblia, un cuaderno, unas hojas, escriben y preparan un maravilloso tema. Pero si ese tema carece del Espíritu Santo, no va a poder cambiar ni una sola vida. Y siempre que se habla de un ministerio, de que seamos mejores cada día en el ministerio, inmediatamente se piensa que hay que perfeccionar la habilidad de lo que estamos haciendo y que hay que fortalecer el intelecto, o sea, más conocimiento. Usted se va a espantar cuando yo le diga qué es lo que dice la Escritura acerca del solo conocimiento. Se va a espantar, porque a veces nos gusta conocer mucho, pero conocer mucho nos lleva a hacer más. ¿Quién dice amén? Hoy Dios nos llama a descubrir a través de su palabra qué es lo que nos falta para poder agradarle a Él y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Vea lo que dice Mateo. Ahora solamente lo vamos a leer y vamos a tratar de comprender lo que dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 16, los versículos, textos base que leíamos ahorita. Dice la palabra de Dios. Escuche, lo leo yo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, escuche la pregunta que le hacía a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos inmediatamente decían, bueno, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Decían, esta era su respuesta de los discípulos. Estamos hablando de los discípulos, porque el Señor les preguntaba, ¿qué piensan aquellos hombres del Hijo del Hombre? ¿Quién será?, decía el Señor. Y ellos no tenían una respuesta certera. Ellos tenían que haber respondido, bueno, pues Señor, estamos contigo porque tú eres el Hijo de Dios viviente. Pero la respuesta no era así. Decían, bueno, ellos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías o algunos de los profetas, no sé. Y el Señor Jesús después les decía, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, decía el Señor Jesús. Bueno, ellos piensan así, fíjese, hacía una separación en esto. Y vosotros, decía, bueno, ellos, ¿y ustedes qué piensan de mí? Y el único que respondía era Pedro. Y su respuesta era contundente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y era una contestación, una respuesta tan contundente que el Señor inmediatamente celebra su respuesta diciendo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado ni por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Tu respuesta no es de un nivel terrenal, tu respuesta es de un nivel celestial. Lo que tú acabas de decir, Pedro, es testificar que yo soy el Hijo del Todopoderoso. Y es que nadie puede decirlo si no le es revelado por Dios. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios en ese sentido? Si nos preguntaran a nosotros, ¿y quién es Cristo? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Qué responderías? Para ustedes, ¿quién soy yo? Que les preguntara el Señor Jesucristo. ¿Quién soy yo? Que el Señor Jesucristo viniera hoy y dijera, bueno, para ellos, ¿quién soy? Un profeta más. Y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué respondería, iglesia? También recibiremos esas palabras de Jesús: bienaventurados son ustedes, porque fue la revelación de Dios las que los llevó a decir que yo soy el Hijo del Dios viviente. ¿O solamente hablaríamos
de lo que hemos escuchado de él. Es importante mencionar, bueno, primero voy a leer esta otra parte. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y quiero decirles, y que es importante mencionar, que hasta aquí el Señor Jesús siempre mencionaba las profecías que se cumplían mientras Él estaba entre sus discípulos. Pero jamás el Señor se señaló directamente diciendo, yo soy el Salvador del mundo. Al menos no hasta aquí. Sino el Señor hablaba de las profecías con sus discípulos, diciendo que se iban a cumplir. Y en el versículo 16 que ya leímos, cuando responde Pedro, él no estaba hablando ni de su intelecto, ni de lo que él había leído acerca de Cristo, tampoco de lo que había escuchado de él, porque incluso Pedro ni siquiera sabía leer. Pedro no sabía leer y no sabía escribir. Si usted lee ahí en Hechos, cuando tenga tiempo, en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios que Pedro era presentado ante el Sanedrín y las personas no lo tomaban en serio porque lo consideraban un tipo iletrado y del vulgo. Así lo tenían. Y llegaban, imagínense Pedrito cómo era, un tipo muy humilde, igual iba con Juan, y los presentaban ahí para señalarlos y acusarlos. Y ellos no lo tomaban en serio porque decían, ¿qué pueden decir ellos? Y se asombraban de cómo se expresaba de Dios Pedro, sin saber leer ni escribir. Entonces, cuando Pedro hablaba aquí, no hablaba de un intelecto humano, hablaba desde una llenura, saturación del Espíritu Santo en su corazón. Lo que necesita hoy la iglesia es tener al Espíritu de Dios en su corazón para poder agradar a Dios. ¿Quién dice amén? Aquí Pedro estaba testificando lo que el Espíritu Santo le había revelado. Ya lo leímos en el versículo 17. A veces, hermanos, el cristiano de hoy en día le pasa lo que le sucedía a la mujer samaritana. Muchas veces se muestra el Señor Jesucristo en nuestras vidas y nomás no lo reconocemos. La mujer samaritana estaba ahí y el Señor Jesucristo se mostraba a ella y ella no lo identificaba. Después de que tuvo esa experiencia, cuando el Señor habló con ella y el Señor Jesús le dijo, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él y él te la daría. Porque el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy jamás volverá a tener sed. ¿Y sabe qué hizo la mujer samaritana? Se fue corriendo. Y llega ahí a la aldea y dice, ¿saben qué? Vengan conmigo porque hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Tal vez sea el Cristo. Tal vez sea el Cristo. Porque no le había sido revelado quién era Cristo por medio del Espíritu Santo. Hoy en día todos hablamos del Señor Jesucristo, pero ¿a cuánto se nos ha revelado quién es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Por eso, hermano, muchas veces no permanecemos en el camino de Dios. Y volvemos y regresamos y regresamos y regresamos a nuestro pasado, porque no hemos llegado a ese nivel que Dios quiere que alcancemos. ¿Quién dice amén? Dice la palabra de Dios para que vea que le digo las cosas como son ahí en Juan capítulo 4. A ver todos los varones, por favor. Juan 4 del 25 al 26. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, bueno, ayúdenme a leer, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, le dijo la mujer,
sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Eso fue todo lo que le dijo. Yo soy el que habla contigo. Dice el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Ya vio? Siéntese, por favor. Venga. Salió corriendo, venga. He hablado con un hombre, me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Imagínense nada más, hermano. A veces estamos como ya Dios se ha mostrado en nuestra vida. En tus enfermedades, Dios se manifestó en tu vida. En tus momentos más difíciles de situación económica, sin trabajo, Dios se manifestó en tu vida por medio de Jesucristo. En tu soledad, Dios se muestra a tu vida para que reconozcas que en Él tú no te puedes sentir solo. En la mañana hablaba acerca de lo que está pasando hoy con muchos jóvenes. Y a los jóvenes hoy en día los quiere arrebatar la ansiedad, la depresión, y no saben cómo enfrentar esas situaciones. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no se les ha revelado por medio del Espíritu Santo quién es Jesucristo. Hay personas que se paran en el púlpito y dicen, Jesucristo es tu mejor amigo. Y otros, Jesucristo es tu Señor. Jesucristo. Pero eso solamente lo escuchamos y repetimos lo que nos dicen. Pero el Señor quiere tener una experiencia contigo, una experiencia personal contigo. Él es el Señor. ¿Quién dice amén? Así que es muy importante esto que comentamos, mis amados hermanos. Por eso, comúnmente vemos hermanos que han sido preparados, han sido capacitados, porque no podemos decir que no hemos sido preparados. Todos aquí hemos recibido una capacitación por lo menos básica del significado del cristianismo y de lo que es el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Pero lamentablemente hemos sido capacitados en el intelecto, pero no hemos podido cambiar ni siquiera nuestro propio carácter. Imagínense, hermanos, ¿cuántos tiempo llevas de cristiano? 30 años, hermanos. Siguen siendo los mismos enojones, quejumbrosos, amargos, agrios. Iba a decir agridulces, pero nada de dulce, puro agrio. Y no puede cambiar su carácter porque el Espíritu de Dios no está ahí. Miren, que una persona que se dice cristiano y milita en la carne, todo lo toma personal. Todo. ¿Oíste, pastor? ¿Cómo se me hace que alguien le dijo mi vida? Y ahorita, así como Mauricio, digo que lo mencionara, por eso lo mencioné. Entonces, hermanos, pero cuando alguien es espiritual, siempre dice, yo creo que el Espíritu Santo me quiere hablar. Y no se enoja, no se irrita, no se molesta. Cuando recibe un consejo lo toma y lo pone en práctica en su vida. Y Dios hace obras grandes en su vida. Pero cuando militamos en la carne, todo nos encrispa. Luego, estamos a la defensiva todo el tiempo. Oye, hermano, bájale un poquito. Imagínense que saliera yo. Oye, ¿le puedes bajar? Bueno, ya estuvo, ¿qué crees? Mauricio, total, vamos a darnos hasta las muelas, ¿no? Imagínense que yo le dijera. Pero no podemos nosotros reaccionar como ellos reaccionan. Entonces salgo yo ahí con él, o sea, a lo mejor ustedes no lo han visto, a veces ya no sé ni qué decirle porque pues no hablamos igual, y empieza a decir un montón de cosas y le digo, ya tranquilo, ahorita le bajamos. ¿Cuál es tu asunto, Mauricio? Si solamente es una hora. Ay, ya mejor me voy a comer, ándale, provecho, Dios te bendiga, yo te pago tu comida, pero tárdate un buen rato.
Y ya, hermano, empieza él a bromear y dice, no, es que mira, pero él necesita a Dios. Ya se lo dijimos, él necesita a Dios. Pero no podemos pensar igual él y nosotros. Nosotros somos luz, él es tinieblotas. ¿Quién dice amén? Y Dios quiere, mis amados hermanos, que realmente nosotros mostremos el amor de Dios a aquellos que todavía no lo conocen. Y se lo digo en serio, hermano. Miren, escuche lo que le voy a decir. Hace muchos años escuché esto de un pastor, mi primer pastor. Y él dijo, si ha pasado un año, y lo quiero repetir tal cual, si ha pasado un año de cristiano y usted no ha podido cambiar su carácter, usted ha perdido el tiempo. Usted ha perdido 365 días de su vida. Ay, así. 365 días los ha perdido porque no pudo cambiar su carácter. No puedes seguir siendo el mismo. Tu carácter tiene que cambiar. Yo era muy enojón, sumamente enojón. Ahí está mi esposa. Testimonios de mi coraje le puedo platicar muchos. No, nomás le voy a platicar uno. Como una vez cuando Cheguita acababa de nacer, mi esposa recién aliviada, se acaba de aliviar, yo fui a recogerla y Dani estaba chiquitita. No, hermano, yo en ese tiempo pues estaba muy joven. Imagínense, 26 años, 27, 26 años. No, hermano, yo era un jovencito. Y tenía el carácter como usted se podrá imaginar. Y me acuerdo que fui por ella, no, ya está, ya puede venir por su esposa, me hablaron y yo siempre estuve ahí al pendiente, gracias, ese es otro asunto, pero siempre estuve ahí al pendiente, vine a comer, me dijeron, ya puede pasar por su esposa, me fui, agarré mi carro, me fui, llegué allá. Y resulta que ya había recogido a mi esposa, ella estaba dolorida, le hicieron cesárea, ya se imaginarán, y ella estaba dolorida y apenas se caminaba encorvadita, y se había sentado ahí en el carro, y yo cargando a Dani, y mi suegra, en fin, y de repente, hermanos, un camión de esos de la ruta 100 nos aventó el camión y me rompió el espejo del carro. No, que me bajo, y mi esposa, no, como no hablaba muy fuerte, no la escuché, y que me bajo, hermanos. ¿Qué cristianismo ni qué cristianismo? Por eso tengan cuidado, hermanos. Por eso les digo, yo no era cristiano. Yo decía que era cristiano y asistía a una iglesia cristiana, pero yo no era cristiano. Y yo me bajé, hermano, pues le rompí los vidrios del camión solo con mi mano. Nadie me paraba. Solo recuerdo que se bajaron como 3 señores del camión y también que me los surto. Estaba imparable, hermano. El chofer chaparrito se me echó a correr y que lo alcanzó hasta la delegación, porque fue frentito de la alcaldía Benito Juárez, que lo alcanzo hasta allá. Entonces yo creo que pues, los de ahí era la PGR antes. ¿Qué hora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? No, me viene siguiendo ese señor, está loco. O sea, yo estaba loco. Y pues sí, me detuvieron y todo. Y le dije, no, este señor me aventó el camión, me rompió el espejo y por poco provoca un accidente mayor. Pues claro, con otras palabras, porque mi esposa se acaba de aliviar. ¿Y sabe qué hicieron? Porque así es Satanás, me lo aventaron todavía. ¡Pues dele! No, hermanos. Y gracias a Dios, hermano, que otra persona se acercó y puso paz. Dice, no se comprometa, ya váyase usted, no va a ser que lo encierren, mejor atienda a su esposa, no sea tonto, me dijo. Como que eso me hizo reaccionar, esa palabra me hizo reaccionar, dije, no soy, y me fui, hermano. Yo le quiero decir, hermano, que muchas veces decimos que somos cristianos. Hermano, no se confunda, venimos de allá, pero no somos de allá. Dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no son de los de nosotros. Hay personas que asisten a la iglesia, se congregan, hablan igualito que los cristianos, pero no han nacido de nuevo. Cualquier cosa los hace perder el control, cuando Cristo tiene el control. Tú estás para poner paz, hermano. Todavía hay cosas que me molestan cuando voy manejando y la gente es abusiva. Hasta parece que huelen tu cristianismo. Quieren provocarte, quieren pelear, quieren insultar, quieren pasarse. Dice un hermano,
Dice un hermano, Señor, déjame desconvertirme 10 minutos. No, porque en eso viene Cristo y te quedas. Somos de Cristo, hermano, la vida cambió. Hay gente que sigue diciendo lo mismo y sigue diciendo, no, es que usted no me conoce, es que si usted supiera cómo era yo, eras o eres. Te platico mi testimonio para que veas, yo sé de dónde me sacó el Señor. Mi vida estaba de cabeza, todo se arreglaba a golpes, en donde quiera que yo me paraba. Era un carácter tremendo, hermano. No es carácter fuerte, es carácter débil. Hasta que Dios tocó mi vida. Y ahora, hermano, sí hay cosas que me molestan, pero tengo, dice la palabra de Dios, pero yo les he dado un don, que es el don de dominio propio. Y ahora puedo dominar mi carácter. No, hay hermanitos que se la ganan a veces, ¿verdad? Porque se pasan luego, pero no los odio, los amo, y en el nombre de Jesucristo es sincero lo que les digo. Pero de verdad, hermanos, Dios está trabajando. Miren, hay algo que les comenté y platicaba en la clase hace rato. El ser salvo no es paulatino, o eres salvo o no eres salvo. O sea, no puedes decir, ¿cuánto llevas de tu salvación? No, pues voy al 50%. Lo que hizo el Señor lo hizo una vez y para siempre. Pero no podríamos decir que me falta un poquito para ser totalmente salvo. No, hermano. Lo que sí se va a ir perfeccionando día con día es precisamente nuestra condición, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, de hablar. Y eso es lo que testifica si Dios mora en nosotros o no. No podemos mentirle a Cristo, no podemos mentirle al Señor. ¿Quién dice amén? No, hermano, y todavía, no, bueno, entonces, les decía yo que por eso comúnmente unos hermanos que han sido preparados y han sido capacitados en su intelecto, pero jamás han tenido esa revelación del Espíritu Santo, por eso ellos no pueden cambiar su carácter. Ellos son los débiles en la fe. Otros se emocionan, hacen compromisos sin ningún tipo de fe ni fundamento y se comprometen y no cumplen. Y dice la palabra de Dios, mejor es que no te comprometas y no que te comprometas y no cumplas. Y hacen compromisos, no, y es que yo voy a estar aquí, miren, Señor, solo quieren una bendición. Así que esas personas se emocionan, hacen compromisos, unos días están a la alza y otros días están a la baja y abandonan el ministerio. Y estos son los hombres de doble ánimo, no sirven para el ministerio. Esto pasa porque han sido capacitados, pero no han abierto su corazón para que el Espíritu Santo les revele quién es el Señor y cómo se le sirve a Dios. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, en la iglesia cristiana en general, en todos los lugares en donde usted se pare, hay muchos dones y hay muchos ministerios, porque Dios ha sido fiel. No nos ha dado para exaltar a unos más que a otros, sino para que a través de los ministerios y dones sea edificada la iglesia. ¿Quién dice amén? No se equivoque. Entonces tenemos muchas habilidades, tenemos música, tenemos canto, tenemos muy buenos predicadores, hombres con mucho conocimiento, pero no tenemos Espíritu Santo. Imagínense nada más. Tenemos técnicas de canto, no, aquí cantan como maravilloso. Por eso no puede soportar acá don Mauricio. De verdad, mucha gente llegó a la iglesia por la alabanza. Desde siempre, desde que estábamos allá, la gente llegaba, ay, es que escuché unos cantos bien bonitos, y llegaban y se quedaban. ¿Alguien permanece todavía o no está hoy? Mi hermanita Joaquina es una de ellas. Dice la hermana que pasaba por ahí, escuchaba cantos y dijo, no voy a pasar, no, sí, ¿y qué pasa? Y se quedó. ¿Quién dice amén?
Entonces esos dones sí son necesarios, los ministerios para la iglesia, pero ¿qué pasa si no hay Espíritu Santo? ¿De qué sirve servir si no se tiene al Espíritu Santo y si el Espíritu Santo no mora en nosotros? ¿Cómo podríamos agradar a Dios? No importa cuánto conozcas de historia, no importa cuánto conozcas de la ley y de la Biblia en general, si no abres tu corazón, no hay revelación. Y podríamos estar como Nicodemo. ¿Han oído hablar de Nicodemo? Vayan rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba, era un hombre súper dotado intelectualmente. Un hombre que sabía de la palabra de Dios, porque la enseñaba. Dice ahí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces el intelecto que tenía este hombre le alcanzaba para ver a Cristo solamente como un maestro. ¿Sabe qué pasa hoy con las religiones? Que no les ha sido revelado el misterio por el Espíritu de Dios. Solo ven a Cristo como un profeta más o como el Cordero solamente, y ponen a una virgen o a un santo antes que a Cristo, porque no les ha sido revelado el misterio de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. No hay uno más grande que el Señor Jesucristo, y solamente en Él hay libertad. ¿Quién dice amén? Amén. Dice más adelante en el 2, ya les dije, el 2, más adelante vamos ahí al 3, del 3 al 6, respondiendo Jesús le dijo, fíjense lo que respondía el Señor Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjense, el Señor inmediatamente se fue a la situación de este hombre. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que tú estás hablando carece de Espíritu Santo, carece de revelación. Era lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes hablar de mí, no me reconoces, no puedes saber quién soy yo. ¿Quién dice gloria a Dios? Dice más adelante la palabra de Dios: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre? Yo creo que Nicodemo me hubiera quedado ya callado. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el 6 es más contundente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Quién dice gloria a Dios? Si alguien de aquí permanece en la carne, pues es de la carne y no es del espíritu, y no tiene parte en el reino de mi Padre. Quitémonos de cosas, hermano. Esto no es un tema religioso, es un tema real, es la revelación del Espíritu de Dios a tu vida. Si no has nacido de nuevo, hazlo ya. Abre tu corazón y deja que Dios te revele su palabra. Si no, vas a estar todo el tiempo así. Mira, hermano, si una persona no puede engañar a Dios, si una persona, a veces le platicaba hace ratito a mis alumnos, a veces en la iglesia hay solamente, perdonen que lo diga tan claro, pero es realidad, a veces solamente hay hipocresía. A veces en lugar de decir voy a la iglesia, deberíamos decir voy al SEA.
¿Sí sabe por qué el SEA? Porque es la escuela de actuación de Televisa. Voy a aprender actuación. Voy a aprender a fingir que soy de Cristo. Y no hemos sido renovados, no hemos sido transformados. Entonces solamente pasa lo que sucede con este hombre religioso, Nicodemo, que sí conocía de las Escrituras, pero la palabra de Dios no le había sido revelada por medio del Espíritu Santo. Puedes tener todo el conocimiento que tú puedas imaginar, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras en cuanto a conocimiento, pero yo te puedo asegurar en el nombre de Jesucristo que si no te entregas por completo al Señor, eso te va a traer aflicción a tu vida. El conocimiento. ¿No me creen? Miren, hermano, hoy estamos pasando por una situación muy difícil. Hace ratito hablaba de la ansiedad. No tiene que decírmelo, hermano. Eso se mueve en el ambiente. Y de repente no sabes por qué, pero ya no duermes. Tienes sueño, estás cansado, pero ya no descansas. A las 2, 3 de la mañana estás despierto, pero no oras. Solamente te despiertas y no puedes reposar en el Señor, porque no hay paz en el corazón. Está escrito en la palabra de Dios: no hay paz para los impíos, no la hay. Así está escrito. Y entonces no duermen, no descansan, y hay una confusión en su cabeza, y hay ansiedad, y hay depresión, y hay pensamientos que los traicionan. ¿Por qué? Porque todo lo que ha recibido tu alma, tu parte espiritual, es solamente afanes de esta vida. Vaya conmigo a Eclesiastés para que vean que lo que le digo es cierto. Eclesiastés capítulo 1, y en el versículo 12, dice, le voy a leer todo eso, fíjese lo que dice la Escritura. Dice la experiencia del predicador. Escuche: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido, dice, fíjense lo que decía, lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún no esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Y quien añade ciencia, añade dolor. Si solo estamos preocupados por aprender más, oye, ¿ya leíste el libro de tal? Sí, no sé, pero me lo voy a echar. Pero ahora necesitas al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no hay revelación. Y si no hay revelación, estamos huecos, estamos vacíos. ¿Quién dice amén? Entonces por eso venimos a la iglesia. Miren, no se vayan a sentir mal. Esto es para todos. Por eso venimos a la iglesia, y pues es hora de la meme. Vamos a dormir. Hermanos, va a empezar la predicación y hasta se acomodan. Oye, ¿trajiste mi almohada? Y dices, no la traje. No puede ser. Bueno, una cosa, hermanos, porque no hay deseo en la carne de escuchar la palabra de Dios. Esto, no se confunda, no tiene que ver con el cansancio físico. Escuche lo que le digo. Esto no tiene que ver con el cansancio físico. Esto es aflicción de espíritu. Es la ausencia del Espíritu de Dios en el corazón del hombre.
porque todo lo espiritual se alinea a lo espiritual. Pero si permanecemos en la carne, no vamos a tener ánimo ni de levantarnos. Ahorita es cualquier cosa, espérense, porque esto se agrava. Y tú tienes que entender, mi amada hermana, mi amado hermano, que Cristo puede sanarte de la depresión, de la ansiedad y de todo lo que te esté atormentando en estos días. Pero tienes que confiar en Él, tienes que sacar todo lo que te estorba. El otro día les platico con el permiso de mi esposa. Mi esposa fue a ver a sus hermanos y me quedé, dice, ¿quieres ir con nosotros? Le digo, no, mejor ustedes convivan entre familia, yo como hermanos, yo lo espero. Para mí fue algo muy sencillo decirlo. Ya mi esposa agarró camino, la llevé hasta la terminal, fue allá por Querétaro y me quedé yo solo. Regresé a la casa, ese día no tuve trabajo, me quedé en la casa y llegué y dije, bueno, ¿y qué voy a desayunar? Y entonces mi esposa, pensando en todo, me manda, ahí dejé pechuguitas en el refri, ya nada más pones aceitito. Yo no, bueno, era un mensaje de voz, jamás, o sea, no puse atención en cómo hacerlo. Nada más me dijo que había dejado pechuguitas ahí y ya dije, ya abrí el refri. Y dije, no desayuné. Agarré y preparé un café, sentí que me estaba deprimiendo y dije, no puede ser si apenas llevo media hora. Y empecé y le mando un mensaje, ¿cómo vas? Y dice, bien, ya desayuna lo que te dije, ¿ya desayunaste? Y le dije, pues estoy haciendo todo lo posible, pero ahorita me las arreglo, tú no te preocupes, estuve con Dios y en fin, ¿no? Hermano, no comí tampoco. Y me empezó a entrar una tristeza terrible en la que empecé a pensar, si Dios me quitara a mi esposa, yo me muero. Así, así literal. Si ella se va, yo me voy primero. Entonces empecé a darme cuenta que Satanás me estaba confundiendo. En serio, hermano, digo, esto no se lo he platicado a mi esposa para qué. Pero ya estaba yo a punto del colapso, de llorar y cosas así, ¿no? Y me puse a orar, hermano. Eso es lo que te quiero recomendar. Cuando vengan esos pensamientos a tu mente, dobla tu rodilla y clama a Dios. Y se me hizo, hermano, tan cortito, cuando ya lleva yo como 2 horas hincado, clamando a Dios, hablando con mi Padre, pidiéndole dirección y sabiduría. Padre, escúchame, Señor, yo necesito que tú me ayudes para que yo no sea confundido. Yo amo a mi esposa, pero más maravilloso eres tú. Y yo estoy contigo, tú eres mi Dios que me sostiene. Ayúdame, Señor, porque yo ya me estaba entristeciendo, hermano. Y Dios me fortaleció. Es bueno amar, hermano, pero no es bueno amar a otra persona más que a Dios. Dios es el Todopoderoso. Y Dios me fortaleció y me enseñó que si Él está ahí, no hay de qué temer. Yo dije, bueno, ya el Espíritu Santo te empieza a hacer comprender, y empecé a comprender, bueno, pues si otras veces he ayunado, ¿por qué tengo miedo de no comer ahorita? Pues échate un ayuno, aunque sea obligatorio, pero échatelo, ¿verdad? No, también ya como a las 4 de la tarde, pues ya el hambre te lleva al refri. Ya empecé a ver ahí, ya empecé a comer lo que encontré, y después se empezó a llover y lo resolví. Digo que lo resolví porque salí a comprar 3 tacos. ¡Gloria a Dios! ¿Quién dice amén? Es real lo que te digo, hermano. Si yo te dijera, hermano, cómo era mi vida antes, y quiero decirte que antes me pasaba mucho, hermano, que me daba mucha depresión. Apenas me recordó mi mamá, hijo, pero ¿qué te pasó? Tú antes decías siempre vestías de negro, porque yo siempre vestía de negro. Toda mi ropa era negra. Y eso trae tristeza al alma. Y yo andaba todo el tiempo de negro, todos los días, de lunes a domingo, de negro. Y mi mamá me dijo, ¿pero qué te pasó? Qué bueno que ya no vistes de negro. Le dije, no, ya no, Cristo cambió. Cristo está cambiando y ha cambiado mi vida. Entonces yo pasaba por tristezas, pasaba por ansiedades, no dormía, de repente se me iba el sueño, me despertaba. Dicen gente que, no sé cómo se le llama eso, cuando sientes que
te roban la respiración y no puedes moverte. ¿No les ha pasado? Ándenle, es como un ataque de pánico, algo así, pero dormido. Y entonces yo me acuerdo que me movía y mi hermano se moría de la risa de mí. Y yo estaba... Y entonces ya cuando me despertaba, aventaba mi hermano, me decía, ¿por qué no me despertaste? Te veías tan bien ahí, gritando, y mi hermano muerto de la risa. Pero eran ataques de ansiedad que me daban. Y hay gente que dice que se le subió el muerto, que no es ataque de ansiedad, es depresión. Y eso me pasaba constantemente. Cuando llegué a Cristo, todo eso se fue. Todo eso se fue. Pero miren, hermanos, dice la palabra de Dios que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Pero si tú agarras ese tiempo que tienes y te pones a ocuparlo para otras cosas, sin darte cuenta te vas a estar alejando de Dios. Tienes que buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, y Dios es el que te va a fortalecer. Especialmente eso se lo digo a los jóvenes, porque por eso se les va el sueño. El enemigo quiere arrastrar a la juventud, porque es la siguiente generación que va a predicar la palabra de Dios. Por eso los quiere destruir, pero son de Cristo, en el nombre de nuestro Señor, ellos van a servir a Dios. ¿Quién dice amén? Así que les decía yo, esto pasa porque han sido capacitados en el intelecto, pero no han abierto su corazón. Y hoy tenemos muchas cosas en la iglesia, pero tenemos una gran ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No importa cuánto conozcas, como les decía yo, de historia y de todo, si no abres el corazón, hermano, el Espíritu de Dios no te va a revelar el mensaje del Todopoderoso. ¿Quién dice amén? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6 de Juan 3:6. Vaya conmigo ahí, si alguien me quiere ayudar a leerle. Solo el 6. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Gracias. Gracias, Jacqueline, gracias, hermanita. Mira, hermano, a Pablo lo criticaban y cuestionaban siempre su ministerio. Argumentaban que el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios porque era un hombre muy preparado, que porque su familia lo había preparado y lo había capacitado en el conocimiento de la palabra de Dios, y que él había recibido esta sabiduría como herencia, y por eso él predicaba la palabra de Dios. El apóstol Pablo, celoso no de él o de lo que decían de él, sino celoso de Cristo, tuvo que defender su ministerio. No como se defiende hoy. Él lo defendió en el espíritu. Nosotros queremos defender lo espiritual en la carne. Pero él defendía su ministerio en el espíritu. Y dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9. Sí, me consumiste rápidamente. No voy a usar tanto el tiempo. Dice ahí Filipenses capítulo 3, del 4 al 9. Dice la palabra de Dios así, ¿lo tiene? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, decía él. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién dice amén? Este era Pablo. Y dice el 6, en cuanto a el 7, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia
justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién dice amén? Dice, si ustedes, él estaba diciendo, si ustedes se creen religiosos, yo podría ser más religioso. Amén. Porque yo sí vengo del linaje, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy un fariseazo. O sea, decía fariseo porque era un hombre bien preparado. Los fariseos eran aquellos que estaban bien preparados en el conocimiento de la ley. ¿Quién dice gloria a Dios? Ahora mire lo que dice 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Mire cómo defiende aquí su ministerio. Dice la palabra de Dios en el 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Él estaba diciendo, porque yo no me defiendo en la carne, porque mis armas ya no son carnales, sino son espirituales. Y aquí es en donde yo quiero cerrar este mensaje. Nosotros no podemos seguir enfrentando las situaciones de la vida en la carne. ¿Cómo enfrentas la soledad? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo enfrentas la tristeza? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo enfrentas los conflictos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo enfrentas la necesidad económica? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo enfrentas la falta de trabajo? ¿Cómo enfrentas las situaciones difíciles? ¿En la carne o en el espíritu? Si las enfrentas en la carne, el diablo te va a hacer pedazos. Pero si las enfrentas en el espíritu, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear la batalla por ti. Nosotros no estamos aquí para ser derrotados, para ser el escarnio del mundo. No, hermanos. Nosotros estamos aquí para testificar de un Dios vivo y poderoso, para mostrarle al mundo que sí se puede ser diferente, caminar en la verdad, en la justicia que es en Dios y no en la de nosotros. Hoy tenemos que entender que con tus propias fuerzas no vas a poder cambiar a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú no lo vas a poder hacer. Pero tienes que doblar tus rodillas porque Dios te está hablando hoy a ti. Y los pensamientos tienen que cambiar y se tienen que alinear a Dios. Hermanos, es tiempo de pelear la buena batalla, pero es tiempo de pelearla en el espíritu. Muchas veces, hermano, el cristiano pues se debilita. Eso es natural. A veces la aflicción, todos tenemos nuestras necesidades, pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre nos fortalece. Cuando los jóvenes estén angustiados porque no saben qué es lo que está pasando por su cabeza, porque el diablo los está atormentando, esa es la realidad, para ser confundidos, para meterse en cosas que no conviene a santos, como dice la Escritura. Miren, los jóvenes empiezan a decir, es que ya estoy viejo y no tiene familia, y cuando la tienen ya no la quieren. Dice, primero no se han casado y, ay, no, es que ya quiero. A ver, hermano, no sé si pueda decirlo, se deben de decir las cosas, pero solo quieren tener una pareja. La Biblia lo dice, para dormir calientitos. Así dice la Biblia. Mejor son dos que uno, porque si uno tiene frío, el otro lo calentará. Y quieren solamente eso, pero no quieren las responsabilidades. ¿Quieren hijos? Pero no se han puesto a pensar que los hijos necesitan pañales. Ajá. Y ya los niños traen una etiqueta que dice, por favor, Huggies,
ultra absorbente premium. No colocar otro tipo de pañales. Entonces imagínense, pañales, leche, porque usted no sabe que a veces los bebés no aceptan la leche de mamá. Y entonces sí a tronarse los dedos. Cuando Dani no tomaba la leche que le daba a mi esposa y ella le hacía daño, teníamos que ir por la NAN 2, la NAN 1, la NAN 3, la otra. ¿Y sabe cuál le quedó? La más cara, la de soya. Entonces el hermano Gabriel dijo: ay, Señor, yo pensé que los niños ya traían un paquete, una dotación de leche en polvo, y no, hermano. Entonces hoy disfrute, hermana, hermano, a los jóvenes les digo, hoy disfruten el tiempo que tienen ustedes y disfruten su soltería en Cristo Jesús. Esperen el tiempo de Dios. Si es el tiempo de Dios para casarte, denle gloria a Dios. Pero agárrense, porque entonces sí, ya les digo, primero, ay, es que ya me quiero casar, ya bien felices, ¿no? Ya tienen todo listo, y llevan una semana de casados, ay, pastor, como que ya lo estoy pensando. El matrimonio es para valientes, es hasta que la muerte los separe. Espero que entiendan eso que yo les estoy diciendo. Hoy a los casados les digo, amen a la persona que tienen al lado. No saben cómo yo sufrí unas cuantas horas sin mi esposa. Se lo dije, te amo, no por lo que me das y porque me des de comer y todo eso, pero te necesito. Y la verdad, no les voy a decir una cosa, me acordé mucho de mi soledad. Me acordé de muchos que actualmente a veces seguramente han pasado por soledad, y quiero decirles con todo mi corazón que se agarren fuerte de Dios, porque nunca estamos solos, Cristo está con nosotros. Amén. Pero quiero decirles una cosa, y esto es muy cierto: Satanás no está durmiendo, y en tu soledad Él te quiere confundir. O quiero decirte que no abres las puertas a otras cosas que te pueden destruir. O quiero decirte que le abres la puerta a Cristo para que te revele su palabra. ¿Me entiendes, hermano? Hoy necesitamos pedirle al Señor que nos revele lo que Él quiere para nosotros. Todos hemos servido. En la mañana que tuve una junta de dirigentes de alabanza, éramos más de los que estamos ahorita, creo. Así que hay apertura para poderle servir a Dios. Pero ahora valora lo que Dios te ha permitido hacer. Valóralo, valora el ministerio, valora lo que Dios ha hecho en tu vida, y aférrate al Señor y ama lo que haces y sírvele a Dios con temor y reverencia. Póngase de pie. Hermanos, la debilidad de la iglesia, la ausencia de los cristianos en los días de culto, la falta de fe, el fracaso en general en las batallas espirituales, no es por falta de conocimiento, es por falta del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos llama a que seamos llenos otra vez de su presencia. Miren, el Espíritu Santo es tan sensible como esa paloma que se acerca ahí a tu casa y con el más ligero movimiento se va rápidamente a otro lugar a reposar. El Espíritu Santo es así, por eso se representa en la Escritura en parte como una paloma. Y entonces cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida y tú permites algunas cosas en tu vida que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo se va a reposar en otro lugar. Hoy quiero que tú te pongas a cuentas con Dios, que le digas al Señor: Señor, yo sí te quiero servir, pero no quiero hacer de este servicio una costumbre, quiero dejar mi vida en el servicio. Y un día le dije al Señor, y se los dije en algún momento a ustedes, y le dije al Señor: Señor, ayúdame, ya no puedo más. Le dije al Señor: si tú me levantas, Señor, mi vida te la voy a entregar a ti y nunca la voy a compartir con el mundo. Hasta el día de hoy, Dios me ha guardado en el hueco de su mano. No me jacto porque
podría resbalar y podría caer. Pero me aferro a Dios todos los días de mi vida, diciéndole: Señor, recuerdo lo que te prometí. Ayúdame, Señor, a sostenerme de tu mano. Dame la sabiduría, dame, bendito Dios, la fortaleza. Lléname con tu santa presencia. Y Dios ha sido fiel. Hoy tienes que pedirle a Dios que el Espíritu Santo llene tu vida. Si el Espíritu de Dios te lleva a hincarte, híncate. Yo hace mucho tiempo no veo a gente postrada. No los voy a obligar ni os voy a tirar. Si el Espíritu de Dios te toca, dobla tus rodillas. Si el Espíritu de Dios te lleva a levantar tus manos, levanta tus manos. Si el Espíritu de Dios está ahí, te está llevando a comprender y a llorar, derrama tu corazón. Si el Espíritu Santo te dice que hables con Él en lo secreto, en lo íntimo, hazlo. Y si el Espíritu Santo te dice que le cantes, cántale, pero alábale. Hoy el Espíritu de Dios te está hablando a ti, porque a mí también el Espíritu de Dios me habló.